Ven un poquito más cerca. Y es que hoy va a ser un vídeo complicado para mí porque voy a hablar de lo que no se puede explicar con palabras. Voy a hablar del Tao. Y si os preguntáis por qué el Tao no puede ser explicado con palabras, muy fácil. Su libro de cabecera, el Tao de Jing, empieza con la siguiente máxima. El Tao que puede llamarse Tao no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del cielo y la tierra, y con nombre es la madre de las 10.000 cosas. ¿Cómo te quedas? Pues yo me quedé enamorada y desde entonces mi amor nunca tiene fin con el taoísmo. Es como que lo tiene todo, pero al mismo tiempo al tenerlo todo también es difícil de concretizar, difícil de transmitir. No obstante, a mí me gustaría centrarme en 4 aspectos en los que considero que el taoísmo me ha enseñado tanto y que he podido llevar a nivel práctico. 1 es la totalidad, 2 es el fluir, 3 es el no forzar y 4 es el yin y el yang. Entonces, para situarnos, cuando yo toqué por primera vez el Tao de Jing, este libro de 81 capítulos, creo que tiene, a ver, que lo puse por aquí, sí, 81 capítulos, pero súper breve, estaba supuestamente tocando un libro escrito en el 500 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, un libro que pasados 1500 años le estaba sirviendo a una persona con su teléfono móvil, con su ordenador y con ese libro antiquísimo. ¿Por qué? Porque lo esencial no muere, siempre está ahí. Entonces, yo cuando vi ese libro, hago lo de abrir libro, en realidad lo estaba leyendo online, ¿sabes? Sentí ya con esa primera frase que estaba tocando lo esencial. Es reconocer que la mente no solo tiene sus límites, sino que nos puede engañar. Y eso es algo que creo que a los seres humanos nos cuesta mucho entender, cómo continuamente nuestra mente nos está engañando, porque creemos que lo que vemos es lo que hay y que nuestra perspectiva es lo que hay. De modo que, por ejemplo, tendemos a dividir todo, a conceptualizarlo, a ponerles nombres, a usar el lenguaje para dar a entender cosas que nos sobrepasan. Entonces, por ejemplo, mi gata que está ahí, ¿vale? Se supone que mi gata y yo no somos la misma cosa. Todo porque hay aire en el medio, ¿no? Concebimos como que el aire no es nada y que está el gato y estoy yo, pero realmente es materia, aire, materia. Que el aire separe la materia no quiere decir que todo sea separado. Igual que mi brazo no tiene sentido si no forma parte de mi cuerpo. Es como cuando apagas la luz y dejas de ver las cosas dejan de estar ahí, no dejan de estar ahí, simplemente ya no tienes la capacidad de verlas. Si enciendes la luz nuevamente, ahí estarán. Porque el Tao concibe que hay una fuerza creadora de todo lo que hay y que todo lo que hay al mismo tiempo es parte de esa fuerza creadora. De modo que el concepto de totalidad, ¿cómo se puede entender a nivel práctico? Se puede entender como lo está entendiendo ya mucha gente. No merece la pena dañar lo que hay creyendo que es algo ajeno y sacaremos ventaja. Porque dañar el contexto, dañar lo que en el fondo es parte de nuestra vida, es dañarnos a nosotros mismos. Entonces el taoísmo concibe que cuando una persona hace daño, siempre es por ignorancia. No es que una persona deba forzarse a no hacer daño a lo demás, es que al saber esto ya no le nace esa intención. El cuerpo te pide ser generoso, él te pide confiar, el cuerpo te pide colaborar, coexistir en paz. Otros aspectos que me fascinaron del Tao, como comenté, son el fluir y el no forzar, o no esforzarse. De hecho, la primera aproximación que hice al taoísmo siempre se hablaba del no esforzarse. Y yo me acuerdo que era como el sueño de mi vida. Y diréis, sí, claro, menuda vaga, vividora y tal. Amigos, si queréis vivir esforzados allá vosotros, yo aspiro a una vida sin esfuerzo. Eso sí, voy a matizar ahora mismo qué significa. Vale, entonces, el concepto de fluir. ¿Cómo se puede aplicar a la vida práctica fluir? Porque dices, tienes que fluir. Y yo me acuerdo que cuando estaba mal, yo decía, sí, tengo que fluir. ¿Cómo? ¿Cómo se fluye? ¿Qué es fluir? Creo que es una cosa complicada. 1, cuando te has pasado la mayor parte de tu vida sin fluir y no sabes bien lo que significa, porque ya no te surge de manera natural, te has obligado a hacer las cosas de una determinada manera, y al no fluir prácticamente nunca, al de no dejarte llevar, pues no sabes qué es. O 2, cuando estás tan bloqueado por una situación que lo de fluir no surge, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar qué significa fluir. A ver, al taoísmo le gusta lo orgánico. Lo orgánico es lo que surge de forma espontánea. Por ejemplo,
Una mesa la crea el ser humano y le pone esa tabla y las 4 patas, todo muy ordenado, etc. En cambio, una planta y sus tallos es así como... y las nubes y pelillos que van cada uno por su lado. El agua es la mejor metáfora en este caso. Y ya lo sabía muy bien Bruce Lee. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Y es que el agua es un buen ejemplo de cómo fluir al mismo tiempo es una fuerza. El agua es algo suave, maleable, pero caray, cuando pasa puede erosionar muchísimo y si viene con mucha fuerza, un tsunami, etcétera, pues te revienta. Una cosa que me ocurre a mí, por ejemplo, es que me gusta bailar, pero no me gusta que me enseñen a bailar. Es decir, no me gusta aprender pasos de baile, ni 2 aquí, o sea, ya me parece de verdad una auténtica tortura. A mí me gusta bailar sintiendo la música, porque a mí lo que me gusta es fluir, y eso lo hago con muchas otras cosas en mi vida. Fluir es sentir algo y dejarte llevar. Y diréis, claro, pero bueno, yo sí me dejo llevar, pues igual me doy a los vicios, porque a mí lo que me gusta es estar tumbado todo el día, echándome una siesta, bebiendo cerveza y viendo Netflix. Entonces, para mí fluir sería la destrucción. No. No, porque volveríamos al punto anterior de la totalidad. Si haces eso siempre, digo como un hábito nocivo, te estarías haciendo mal. Y el sabio nunca se hace mal a sí mismo. No hace mal al resto, pero tampoco así, obviamente. El autoconocimiento es la fuente esencial. La persona sabia no es aquella que conoce muchísimas cosas, es principalmente la persona que se conoce a sí misma, porque somos como microuniversos de lo que es más grande, ¿no? Entonces, si te conoces a ti, ya puedes ampliar mucho conocimiento sobre el resto de las cosas. Porque lo que tratas de evitar es desperdiciar mucha energía simplemente por una lucha mental. Entonces no estás fluyendo si tratas de evitar que cosas perecederas sean no perecederas, que cosas que tienen inicio nunca tengan un fin, que tengas que saber 100% el camino y los pasos cuando el camino lo trazas tú, a medida que vas dando esos pasos. Esto viene un poco a colación con el tema del no esfuerzo, que era mi sueño en ese momento, porque yo vivía súper esforzada, en serio, hasta salir a la calle en aquel momento me suponía un esfuerzo. Tenía que emplear mucha energía porque sentía que estaba haciendo cosas que no quería hacer. El taoísmo en este caso es bastante práctico. Te propone, por ejemplo, ser moderado. Al ser moderado en la cantidad de cosas que te propones, en la cantidad de cosas que tienes, en tus deseos. Cuantos menos fuegos tengas encendidos, mejor, ¿no? Ahí puedes, en esos esenciales, dedicar el esfuerzo necesario, ni más ni menos, porque existe cierta obsesión con esforzarse para superarse, para llegar a, para conseguir más, para productividad, para no sé qué. Cuando simplemente dar hasta donde puedes dar y quedarte satisfecho con eso, está bien. Y esto no quiere decir que no intentes cosas ni que no hagas cosas, solo quiere decir que cuando hay conflicto es que estás forzando. Y aquí es donde quería llegar yo antes. Yo realmente ahora no siento que tenga una vida en la que me esfuerce. Lo que ocurre es que cuando te esfuerzas en la dirección correcta, no lo sientes como un esfuerzo. Pues me parece muy interesante matizar esta palabra, porque yo creo que el tema de esforzarse en esta sociedad ha quedado como un término un poco feo. A mí por lo menos me resulta feo. A mí las cosas que mejor me salen son las que no me cuestan. Por eso mi ideal de vida siempre es hacer cosas que no me cuesten. Y vuelvo a repetir, no se trata de quedarse en tu zona de confort. Puedes llegar a hacer cosas aparentemente complicadas o difíciles simplemente porque te dejas llevar en ese momento, te lo pide el cuerpo. El camino fácil no es el camino del vago, de lo que ya está escrito. El camino fácil es aquel donde sientes que estás siendo coherente contigo mismo, a un nivel profundo. Y para encontrar esta profundidad, antes hay que hacerse un buen repaso. Y en cuanto al concepto del yin y el yang, también me parece una enseñanza asombrosa, ya que propone que esa concepción que tenemos siempre de los contrarios, blanco, negro, alto, bajo, bueno, malo, son simples conceptos humanos que tratan de antagonizar las cosas, pero una existe porque existe la otra, y el concepto de alto no existiría si no existiese el concepto de bajo, y el de felicidad, por ejemplo, sin el de tristeza, el de bienestar sin el de malestar.
Y así que es la vida, es en navegar en ese continuo fluir. Sabes que las cosas no se sostienen indefinidamente. No hay mal que 100 años dure, ¿no? Ni cuerpo que lo aguante. Me gustaría leer unas frases del libro del Tao Te Ching que pueden resultar inspiradoras. Mira, una de las grandes frases del Tao, de hecho creo que se puso de moda de estas frases motivacionales, capítulo 23, lo único que permanece es el cambio. Las cosas del cielo y la tierra no pueden durar eternamente. ¿Cómo pretende el hombre que sus cosas sí lo hagan? Capítulo 37. El deseo codicioso impide la evolución del mundo. El taoísmo siempre aboga por una moderación, por humildad, por no ansiar en demasía, por no ostentar. Cree que la codicia pues también sería una de esas cosas que irían en contra del Tao y por tanto serían destrucción. Capítulo 48. Al buscar conocimiento mediante el estudio, cada día se adquiere algo. Al buscar conocimiento mediante el Tao, cada día hay que desprenderse de algo. Me encanta también esto porque creo que hace un poco de referencia al tema de las creencias o de creer saberlo todo, ¿no? Entonces juntamos y al final tenemos un batiburrillo de cosas, creemos saber mucho y tanto más tenemos, peor nos va. Capítulo 54. Lo que está bien arraigado no será arrancado. Me encanta esta frase. Pues para poner un ejemplo bastante práctico de por qué yo insistí en el tema de la autoestima varias veces, es por esto. Lo que está bien arraigado no será arrancado. Hazme caso, si trabajas muy bien tu autoestima, si crees que tienes problemas en ese sentido y lo trabajas muy bien, cambian tantísimas cosas. De verdad, es un cambio grandísimo. Incluso las mismas circunstancias pueden parecer diferentes. Capítulo 56. Simplifica tus problemas, controla tus emociones, habla solo lo necesario y deshazte de la confusión. Creo que es el capítulo 64. Un viaje de 1000 leguas comienza por el primer paso. De hecho, en su momento para mí esto era precioso, pero yo no lo vivía, yo no lo sentía. Me tuve que esforzar muchísimo para empezar a vivir entendiendo esto. Y el cómo fue echándome a andar, equivocándome un montón. Digo yo, ¿para qué me equivoco tanto? No hacía falta. Llegó un punto en que de repente que todo se empezó a ordenar y sentir de otra manera. Y ahora yo veo esto y lo veo con una visión capaz de entenderlo no a nivel intelectual, sino a nivel práctico, y eso es maravilloso. Porque la filosofía es mucho más que quedarse en la mente. La filosofía es entender, sobre todo, vivir bien gracias a ese entendimiento. Creo que ayuda muchísimo al pensamiento crítico, a la capacidad de razonar, a la capacidad de entender el mundo y cómo nos pueden llegar a manipular, a lidiar con las personas, a lidiar con las situaciones. Para mí es la fuente de sabiduría más grande a la que yo tengo acceso y siempre me salva cuando más la necesito. Si te ha gustado el vídeo te animo a dejarme un like, a compartirlo con más gente si crees que pueda resultar interesante y también a dejarme en los comentarios qué opinas de todo lo que he estado comentando. Muchísimas gracias por tu compañía, te espero en el próximo.